estudiar su palabra, permitir que Él nos hable a través de su palabra, a través de su poderosa palabra. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy quiero que me acompañen precisamente a un pasaje exquisito. Toda la Escritura es realmente dulce, toda la Escritura realmente es deliciosa, pero este pasaje en particular es un pasaje exquisito, me encanta. Y vamos ahí a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Ya tuvimos la lectura. Dice la palabra, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Voy a esperar a que tengan todos este pasaje. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde. Te estamos dando gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor no merecido, Señor. Gracias, Señor, precisamente por tu palabra, por tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar como iglesia, adorándote, alabándote, y que tu palabra siga conformándonos a la imagen de tu Hijo Cristo. Señor, todo lo que hacemos hoy y todo lo que hacemos el domingo es para exaltarte a ti, para exaltar a tu Hijo. Gracias porque tu Hijo Cristo tiene la preeminencia. Él es supremo, la supremacía de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Cristo, gracias porque Él es el especialista, Él es digno y todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Te rogamos que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y te ruego porque hoy en esta mañana tú hagas el milagro de mostrarnos a tu Hijo Cristo. Realmente, Señor, que tú nos muestres a Cristo es solamente depende de tu soberanía. Nosotros no descubrimos a Cristo, sino tú, Padre, eres el que revelas a tu Hijo Cristo a nosotros. Y te ruego, Señor, hoy en esta tarde, que nos ayudes, que quites cualquier distracción, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Toma mi boca, habla tú. No vienen a oírme a mí, sino vienen a oírte a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la Biblia es el libro por excelencia que habla del Señor Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento es precisamente la preparación de su venida. Los evangelios lo presentan precisamente como Dios hecho carne, que vino al mundo para salvar a su pueblo. En el libro de Hechos, este mensaje es extendido por todo el mundo. Las epístolas nos explican precisamente la teología de Cristo. Y Apocalipsis termina precisamente mostrando a Cristo
en el trono como Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero tengo una pregunta para ti hoy en esta tarde, y quiero que la medites en el tribunal de tu conciencia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchas personas en los evangelios cuestionaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Es acaso un profeta? ¿Es acaso un maestro, un milagrero? ¿Es acaso Jesús uno de los tantos caminos para llegar a Dios? ¿Es un mártir? ¿Es un líder? ¿Quién es Jesús? Y como lo dije al principio, este es un pasaje exquisito en el cual Pablo nos dice quién es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y precisamente en este pasaje nos muestra la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo, la deidad, la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Pero hay una cosa muy importante que quiero aclarar. Saber quién es Cristo es solamente por una revelación de Dios el Padre. Vea el ejemplo de los fariseos. Los fariseos tuvieron a Jesús enfrente. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron, lo mataron. Entonces es importante que el Padre revele quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Por eso es que en el contexto de Colosenses, del capítulo 1 al versículo 15, Pablo hace una oración. Saber quién es Cristo siempre va enmarcado en oración y ruego para que Dios lo revele. Vea el versículo 3, Colosenses 1:3. Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Saber quién es Cristo va enmarcado precisamente en una actitud de oración. Por eso es que necesitamos orar para que nos sea revelado quién es Cristo. Y a menos que el Padre lo revele, puedes leer la Biblia, puedes saber la Biblia, puedes estar en una iglesia yendo diario todos los domingos y aún así no saber quién es Cristo. Por eso cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién era Él, primero preguntó y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que eres Elías, otro que eres un profeta, otros que eres un maestro. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saber quién es Cristo es una revelación del Padre. Y en el contexto, antes de entrar al versículo 15, Pablo está hablando de cómo Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. De cómo Cristo es el único mediador. De cómo Cristo es el único capaz de perdonar pecados. Y el propósito de la carta a los colosenses, Pablo está diciendo, colosenses, tengan cuidado. Tengan cuidado con las herejías, tengan cuidado con las falsas doctrinas que atacan quién es Cristo. Ya que esas falsas doctrinas atacaban la pureza del cristianismo.
Y Pablo en el versículo 15 en adelante comienza a exaltar, comienza a magnificar y glorificar al Señor Jesucristo. Estos versículos, Colosenses 1:15 al 19, son el fundamento de esta epístola. El fundamento de la cristología se encuentra aquí, en estos versículos. Este es el punto alto de la doctrina de Cristo, porque nos habla de la persona y de su obra. El tema dominante de esta carta es la supremacía de Cristo, la preeminencia del Señor Jesucristo, la exaltación de Cristo, la suficiencia de Cristo, el señorío de Cristo. Jesucristo sobre todas las cosas. Este texto habla precisamente de que Cristo es supremo en todas las cosas creadas. Cristo no es un ser creado. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, tiene la preeminencia y la supremacía de todas las cosas. Cristo es Dios. No es inferior a Dios. No es una manifestación de Dios como la herejía que en ese entonces, y como hoy también hay herejías que dicen que Cristo es menor a Dios. Y hermanos, algo que es muy importante para poder detectar las mentiras, para poder detectar las herejías y lo falso, es necesario conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, cualquier cosa que oigas, cualquier filosofía, te va a llegar. ¿Usted puso atención al testimonio de Vicente? ¿De cómo él anduvo buscando en la psicología? ¿De cómo anduvo buscando en el misticismo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y eso pasa cuando nosotros no estamos fundamentados en la sola palabra de Dios. No en tradiciones, no en ritos, no en religiosidad, en la sola palabra de Dios. Es necesario saber lo que uno cree para poder detectar cuando llegue una herejía que está intentando engañarte. Y hermanos, yo sé que tengo su atención. Los falsos maestros, escuche bien, lo que hace un falso maestro, lo que hace un falso pastor, lo que hace un falso sacerdote. Los falsos maestros quitan los ojos de sus oyentes de la suficiencia de Cristo. Eso es lo que siempre hace un falso maestro. Quita tus ojos de Cristo. Siempre un falso maestro va a quitar los ojos de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que estaba ocasionando los falsos maestros en la iglesia de Colosas? Estaban quitando sus ojos de Cristo y lo estaban poniendo en los ángeles. Estaban poniendo sus ojos en los ángeles, comenzaban a adorar a los ángeles. ¿Sabe qué era lo que los falsos maestros enseñaban? Que Cristo no es suficiente para la salvación. Que Cristo era uno más. Que podías adorar a Cristo, pero también podías adorar a los ángeles. Y eso es una herejía porque habla en contra de la suficiencia de Cristo. En Cristo somos suficientes, no necesitamos más. El gnosticismo, que también habló hoy Vicente en su testimonio. El gnosticismo se empezaba a infiltrar en la iglesia de Colosas.
diciendo que ocupaban un conocimiento superior para poder llegar a Dios. Entonces, esta herejía entró a la iglesia queriendo que adoraran a los ángeles, queriendo tener un conocimiento superior por medio de ritos, por medio de tradiciones, y Pablo ataca de frente a esa herejía y presenta solo Cristo y no más. Solo Cristo y nadie más. Eso habla de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo tiene la supremacía de todos los ángeles. Mire, acompáñeme al versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestades. Él es la cabeza de los ángeles. Él tiene toda autoridad. Versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Los falsos maestros no se sujetan a Cristo. Los falsos maestros niegan a Cristo. Son rebeldes, no se quieren sujetar a la cabeza y niegan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Siempre el ataque, la herejía, va a la suficiencia de Cristo. Siempre el ataque de los falsos maestros ataca a Cristo. Pero Pablo contrarresta ese ataque y avanza precisamente con la preeminencia y la supremacía de Cristo. Todo siempre se trata de Cristo. En Colosenses 1:15 al 19, Pablo revela precisamente quién es Cristo. Revela la identidad del Señor Jesucristo en relación con Dios, con el universo, con el mundo invisible y con la iglesia. Spurgeon tiene un pensamiento con respecto a este versículo y dice: mediante este texto queremos rendir honor y gloria al siempre bendito Redentor y entronizarlo en el asiento más elevado de nuestros corazones. Oh, que todos nosotros tuviéramos el ánimo de adorarlo y que le diéramos a Él la preeminencia de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, en el cielo o en la tierra. Me encanta. Oh, que Él tenga la preeminencia de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestra voluntad. Cristo es el primero de todas las cosas. Él es el importante, Él es el más grande, Él es el que tiene el mayor rango, Él es superior a todas las cosas. Él está exaltado a una gloria suprema que no podemos comprender con nuestra mente humana. Cuán glorioso es Cristo es algo que no podemos entender. Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir que Jesús manifestó a Dios. Y hoy vamos a ver precisamente esto. 4 cosas en la preeminencia de Cristo. Número 1, Él es la imagen visible de Dios. Número 2, es el primogénito de toda la creación. Número 3, el creador de todas las cosas. Y número 4, tiene la supremacía de todas
las cosas. Y lo que vamos a ir haciendo es ir desempacando estas 4 verdades que hay en nuestro texto. Número 1, la imagen visible de Dios. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la manifestación del Dios invisible. Y eso significa, Cristo es Dios hecho hombre. Cristo se vistió de carne y de sangre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria de Dios que manifestó a los hombres. Mire, acompáñame a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan 1:18. Este versículo es la gloria del Evangelio. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo manifestó al Padre. Eso es lo que dice este texto. En otras palabras, si tú quieres ver cómo es Dios, necesitamos ver solamente ¿a quién? A Cristo. Si tú quieres saber quién es Dios, necesitas mirar a Cristo. Porque Él lo ha dado a conocer. Él lo ha revelado. Él lo ha manifestado. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo habita el carácter, los atributos de Dios. La hermosura, su santidad, la perfección de su gloria habita solamente en Cristo. Es curioso que este versículo dice que el único que ha dado a conocer al Padre es Cristo. Me llama la atención que no lo dio a conocer Abraham, que no lo dio a conocer Moisés, que no lo dio a conocer Pablo, que no lo dio a conocer Pedro, ni ningún otro hombre, sino que lo dio a conocer Cristo, porque Cristo estaba en el seno del Padre. Ya que Cristo es igual a Dios, es el único que puede manifestar a Dios. Ahora, esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, porque si Cristo fuera inferior a Dios, si fuera Él una creación de Dios, escuche bien, adorarlo sería idolatría. Si Cristo fuera inferior a Dios, adorarlo sería idolatría. Pero mire, vamos ahí a Juan, capítulo 10, versículo 30. Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos, uno en esencia, uno en deidad, uno en propósito, uno en cuanto a naturaleza divina. Cristo es Dios. Cristo no es inferior a Dios. Cristo es Dios. Un solo Dios, 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora quiero que vea uno de los atributos que tiene Dios. Son muchos, no lo vamos a ver hoy en esta tarde, pero quiero que vea uno. Vamos a Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Para que veamos uno de los atributos que tiene solamente Dios y que lo tiene Cristo. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Dice Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 8 al 10. Y conociendo luego Jesús en su espíritu
que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo es y puede perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. Así es que Cristo es Dios. Tiene para perdonar pecados. Tiene autoridad para perdonar pecados. Cristo reveló a través de los evangelios la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios significa que Él es todopoderoso. ¿Cómo lo reveló? Bueno, ¿se acuerdan cuando multiplicó el pan? Cuando dio de comer a 5,000 personas y sobró comida. Eso solamente lo puede hacer Dios con su poder. Tiene la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Cristo sabía lo que había en los corazones de los hombres. Juan 2 nos dice eso. Pero también Cristo tenía un grandioso amor por los pecadores. Cristo manifestó al Dios invisible de una manera visible. Cristo manifestó al Dios invisible de una manera visible. Punto número 2, es el primogénito de toda la creación. Regresamos a nuestro texto ahí en Colosenses. Él es el primogénito de toda la creación, la segunda parte del versículo 15. Ahora, esta palabra primogénito ha causado algo de problemas, pero ha causado problemas al interpretarse fuera del contexto en el que está escrito este pasaje. Y los falsos maestros agarran este pasaje para decir que Cristo es un ser creado y que no puede ser igual a Dios. Pero en la primera parte del versículo está la respuesta, porque Él es la imagen del Dios invisible. No es menos que Dios. ¿Qué significa primogénito? Bueno, primogénito viene de la palabra griega protótokos. Protótokos. ¿Qué significa esta palabra? Es muy importante entender esta palabra. Significa que Él es el heredero. Él es el primero en importancia. Él es el que tiene un sitio de honor privilegiado. Él es el más importante. Él es el primero en rango. Él es el que tiene una posición de autoridad y rango sobre todo lo que ha creado. Cristo es el heredero de todas las cosas. Primogénito significa el que tiene el más alto honor. Eso significa. No significa que fue el primero en la creación. No quiere decir eso, porque entonces eso rompería con todo el contexto que está. Él es el que tiene el más alto honor. En la antigüedad, el hijo primogénito era el que tenía el mayor rango dentro de la familia, por ser el primogénito. Pero no siempre el primero era el que tenía el más alto honor. Acuérdense de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. ¿Y la primogenitura pasó a quién? A Jacob, el segundo. Entonces, no siempre significa el primero en cuanto a creación. Significa el primero en cuanto a honor, en cuanto a rango. Cristo es Dios, por lo tanto Él merece el alto honor, el alto rango. Él es el heredero, Él es el importante, el primero en importancia. Tiene posición de autoridad.
Cristo es el heredero de todas las cosas. Solo Cristo. Y nadie más. Punto número 3. Él es el creador de todas las cosas. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es llevar todas las cosas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria por toda la eternidad. Es reconocer la preeminencia de Cristo. Preeminencia significa el primero. Supremacía significa por sobre todas las cosas. Eso es lo que significa preeminencia y supremacía. Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas y la supremacía también en todas las cosas. Entonces me viene una pregunta, hermanos. Dice aquí que en Él fueron creadas todas las cosas. Eso incluye a ti y a mí. ¿No es cierto? Tú no te hiciste a ti mismo. ¿Quién te hizo? Tú no eres una obra del Big Bang. Tú no vienes de la evolución. Alguien te hizo. Y la Biblia dice aquí que todas las cosas fueron creadas en Él. Tú y yo fuimos creados en Él y por Él. Entonces viene una pregunta a mi mente. ¿Para qué y para quién yo fui creado? ¿Para qué y para quién fui yo creado? ¿Qué tiene que ver este pasaje conmigo? ¿Qué tiene que ver con este pasaje conmigo? La respuesta es, hermanos, para obedecer, para alabar, para adorar a Dios, para servir a Dios. ¿Sabe una cosa? Aún los ángeles caídos hacen la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros como hombres? Todas las personas en este mundo cumplen con el propósito de Dios. Nos guste o no nos guste, todas las personas cumplen con el propósito de Dios. Escuche bien, a unas personas muestra su justicia, como lo fue a Faraón. A Faraón le dice, te he levantado para mostrar en ti mi justicia. Y vaya pensando, porque hay nada más dos opciones. Una de ellas es justicia. ¿Para qué Dios te ha levantado? No hay más. No hay más, no más que dos opciones. O te ha levantado para mostrar en ti su justicia, y en otros para hacer instrumentos de su gracia. ¿Qué prefieres? ¿Ser instrumento de justicia o ser un instrumento de la gracia? Yo prefiero ser un instrumento de la gracia. Mire lo que dice Proverbios 16:4. Acompáñeme rápidamente a este pasaje. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Quiero que me acompañe a este versículo, por favor, y ponga mucha atención. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Todas las cosas las ha hecho Dios para Él mismo, aún el impío para el día malo.
El impío fue creado para mostrar el poder del juicio santo de Dios. Pero también el Señor ha preparado vasos de honra llenos de gracia a todo aquel que va en arrepentimiento y fe y abraza a su Hijo Cristo. Yo te digo una cosa, no puedes salir de esta predicación indiferente, porque necesariamente tienes que darle una respuesta a Dios. Necesariamente tienes que darle una respuesta a Dios. Alguien puede decir, yo no le doy una respuesta a Dios. Ya le estás dando la respuesta a Dios. Ya estás dándole una respuesta a Dios. Ya estás dando una respuesta a Dios. Mira, regresemos a Colosenses. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe de qué está hablando este versículo 18? Está hablando de la nueva creación, está hablando de los redimidos, está hablando precisamente de quienes conforman la verdadera iglesia, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados. Cristo tiene, Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza es precisamente lo principal en el cuerpo. Cristo tiene la supremacía y la preeminencia en la nueva creación. El pecado arruinó la creación de Dios. El pecado arruinó el universo. El universo quedó arruinado por causa de tu pecado y de mi pecado. Todo lo que Cristo creó fue dañado por el pecado. Lo echamos a perder por no vivir de acuerdo al propósito que Dios nos fue encomendado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye. El pecado esclaviza. El pecado denigra. El pecado ofende al Dios 3 veces santo. El pecado produce muerte. Y la paga de ese pecado es la muerte eterna, castigo eterno. Adán pecó y cayó en un pozo sucio, fangoso, y quedó esclavizado. Pero Cristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo? Por el derramamiento de su sangre. Mire lo que dice el versículo 20 de Colosenses 2:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora escuche esto, hermano. Ahora escuche esto, que es muy importante. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que ha sido redimida por Cristo, que ha sido rescatada por Cristo, le debemos 2 veces nuestra vida a Cristo. 2 veces le debemos nuestra vida a Cristo. Número 1, porque Él nos creó. Número 1, porque Él nos creó. Y número 2, porque Él nos rescató y nos redimió. 2 veces soy deudor a Cristo. Como dice Pablo, la gracia me hace deudor.
2 veces soy deudor a Dios, porque Él me creó, pero también porque Él me redimió, porque Él me rescató cuando por mi pecado quedé lejos, separado, hundido, esclavizado en el pecado, sin ninguna posibilidad de rescatarme a mí mismo. Cristo me libertó, Cristo me salvó, Cristo me santificó, Cristo me regeneró. Nadie puede negar la bondad de Cristo. Nadie puede negar la bondad de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? El soberbio, el indiferente, el malagradecido lo rechaza. Él te creó. Y Él te puede hacer una nueva creación en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Así que Cristo tiene la supremacía en toda la creación y también tiene la supremacía en el nuevo nacimiento, donde Él es la cabeza de la iglesia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cristo es tu creador? ¿Cristo es tu Señor y Salvador? ¿O Cristo es tu Salvador y tu Señor, pero aparte tengo a... Hermanos, versículo 20 habla precisamente de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, escuche bien esto. Porque un mediador es alguien que está en medio de 2 personas en conflicto. Y para ser mediador, necesita poseer por naturaleza o ser por naturaleza igual a las partes que están en conflicto. Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Solo Él puede reconciliar. No Moisés, no Elías, no Abraham, no Pedro, no Pablo, no María. Solo Cristo. Eso es lo que está hablando. Por eso dije al principio que los falsos maestros siempre quitan la vista de Cristo. Dios habla hoy exclusivamente a través de Cristo y nadie más. ¿Cómo lo sé? Vamos a Hebreos, capítulo 1. Versículo 2. Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Cristo. Me gusta utilizar este ejemplo. Yo ahorita les estoy hablando en español, no les estoy hablando en inglés. Dios habla a través de Cristo. Dios habla en Cristo. Y nadie más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si esto, lo que dice la palabra de Dios, tiene una implicación muy importante. Porque entonces, si yo quisiera hablar a Dios por medio de Moisés, ¿qué le estuviera diciendo a Dios? ¿Qué estaría haciendo con Dios? Estuviera haciendo una grave ofensa ante Él. Porque Cristo es el único que revela a Dios. Nadie más. Solamente Cristo.
El versículo 20 de Colosenses dice que la muerte de Cristo abrió el camino para llegar a Dios. Su sacrificio, su muerte en la cruz, su sangre derramada. Él es el que murió, Él es el que derramó su sangre. Él es por el medio del cual el Padre habla hoy en día. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a empezar con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuche bien, segunda a los Corintios capítulo 4, voy a comenzar con el versículo 4, escuche bien este versículo, pídale a Dios que le haga entender este versículo. Segunda a los Corintios 4:4 dice, entre los cuales el Dios, y ahí está con D chiquita, no con D mayúscula, el Dios, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú no puedes ver a Cristo es porque el Dios de este siglo te tiene cegado el entendimiento para ver solamente al glorioso Cristo. Es lo que dice la última parte del versículo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si no puedes ver a Cristo, está cegado tu entendimiento. Está botado tu entendimiento. Está oscurecido tu entendimiento. Y esa es la triste realidad, que Satanás quiere cegar tu entendimiento. Y eso es lo que Satanás quiere, asegurarse de que nadie entienda que solamente en Cristo hay poder para perdonar los pecados y hay salvación. Pero vea, al principio dije, ¿quién es Jesús? Solamente por revelación, por un milagro del Padre podemos saber quién es Cristo. Vea lo que dice ahí el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero Dios, me encanta. Dios mandó solamente con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está cegado, está botado, no podemos hacer nada. Nuestro entendimiento está dañado. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Del pecado. Pero Dios, que manda que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Soberanía total de Dios. Por eso dije al principio, no es por carne ni sangre, no es porque vayas a un instituto, no es porque vayas a una universidad cristiana, no es por carne ni por sangre, no es porque nosotros busquemos entender a Cristo, es una revelación de Dios en nosotros. ¿Qué podemos hacer? Como el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo único que puedes hacer. Clamar a Él. Señor, que resplandezca la luz del Evangelio en mi corazón. Clama a Él. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera.
quiero cerrar con esta aplicación la prédica. Cristo es supremo y tiene la preeminencia en todas las cosas. Él es más supremo y preeminente que todo y en todos. Cristo tiene la supremacía en todos. Ahora, déjame decirle esto. Cristo tiene más poder que el pecado. Cristo tiene más poder que el pecado. Él es el único que puede librarte del pecado. Él es el único que puede librarte de tu vicio. Él es el único que puede librarte de tu corrupción, de tu corazón. Él es el único que puede librarte de las tentaciones. Ahora, Cristo es la única persona digna de nuestra fe y de nuestro amor. Porque Él es preeminente, porque Él es supremo. Él es el único digno de nuestra fe y de nuestro amor. Comencé el sermón haciendo una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y quiero terminar este sermón haciendo varias preguntas. ¿Te fue revelado Cristo? ¿Te fue revelado Cristo? ¿Se te concedió la gracia de verlo? ¿Pudiste ver a Dios a través de Cristo? ¿Es Cristo tu reconciliador? ¿Es Cristo tu único mediador? ¿Pudiste ver las excelencias de Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? No puedes salir de este lugar si no das una respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? No puedes permanecer indiferente, no puedes permanecer duro, no puedes permanecer rebelde, no puedes permanecer frío, ignorar la palabra. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Yo solamente puedo hacer el llamado externo, pero el Espíritu Santo es el que hace el llamamiento interno. Hablamos acerca de que Él es preeminente, de que Él es supremo. Y viene otra pregunta a mi cabeza. ¿Cómo puedo vivir para glorificar a Cristo? ¿Cómo puedo glorificarlo a Él? ¿Sabe cómo? Abrazando su grandiosa misericordia. Abrazando su grandiosa misericordia. Porque cuando Él nos reconcilia con el Padre, le estamos dando la supremacía y la preeminencia al grandioso y supremo reconciliador. Cristo en su muerte expió nuestro pecado. Y ahora tiene con el Padre un mérito infinito. Ahora Cristo ante el Padre tiene un mérito infinito. Todo poder ha sido entregado en sus manos. La vida, la luz y la gracia están en sus manos. La cruz es la transacción legal. Segunda de los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Nosotros quebrantamos la ley, nosotros pecamos, nosotros ofendimos al Dios 3 veces santo. Cristo lo pagó con su sangre. Ahora somos justificados, ahora somos perdonados, si vienes en arrepentimiento y fe en Él. Su gracia no ha disminuido, hermanos. Su gracia no ha disminuido. Efesios 2 dice,
para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Él tiene el mismo poder con el cual liberó a María Magdalena de 7 demonios. Hoy sigue teniendo ese mismo poder para perdonar, para regenerar, para justificar, para salvar, para santificar las almas. Cristo es el preeminente, Cristo es el más importante de todos. Él es Señor de todo lo creado. Él tiene poder y suficiencia para poder salvarnos. Lo más importante de este pasaje es quién es Cristo. A Dios sea toda la honra y la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta tarde, porque qué hermoso es toda tu palabra, toda la Biblia. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo, porque en Él solo tenemos perdón de pecados, en Él solo tenemos salvación. Gracias por la suficiencia de tu Hijo. Gracias, Señor, por mostrarlo. Ayúdanos, Señor, como David, a ver siempre al Señor delante de nosotros. Ayúdanos a rendirnos y a abrazar tu misericordia, Señor. A rendirnos delante de ti, declararnos en bancarrota, llegar con nuestros trapos de inmundicias, que son nuestras mejores obras, que delante de ti son un trapo de inmundicia. Quita estas vestiduras harapientas, sucias, y vístenos con el vestido de tu Hijo Cristo Jesús, que es su justicia perfecta, su vida perfecta, que nunca pecó, nunca, ni siquiera en un pensamiento, su muerte perfecta y su resurrección. Y ahora, Señor, precisamente por la resurrección, Cristo ha sido declarado Señor y Cristo. Gracias por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén.